Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Adrián Chávez García y el día de hoy vamos a ver lo que es el sistema nervioso periférico. Espero poderlos apoyar dentro de su proceso de aprendizaje. Y bueno, normalmente en todos los cursos podemos ver y vemos y repetimos el tema del sistema nervioso central, pero hoy vamos a entrar a este mundo un poco raro e interesante del sistema nervioso periférico. Básicamente aquí hay que tomar en consideración algo. El sistema nervioso periférico tiene tres subdivisiones. Tenemos el sistema nervioso somático, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso somático está dividido por una parte en la que se encuentran todas las neuronas sensitivas que transmiten información desde los receptores somáticos de la cabeza, el cuerpo y los sentidos especiales al sistema nervioso central. Mientras que el otro segmento del sistema nervioso somático está conformado por un conjunto de neuronas motoras que transmiten señales desde el sistema nervioso central hacia los músculos esqueléticos. Es decir, de que el tipo de movimientos que involucra las neuronas motoras del sistema nervioso somático son específicamente movimientos voluntarios. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que son movimientos que podemos controlar. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, también encontramos que está compuesto de dos segmentos. Las neuronas sensitivas que transmiten información desde los receptores autonómicos de órganos viscerales al sistema nervioso central. Y las neuronas motoras que transmiten señales desde el sistema nervioso hacia los músculos lisos, cardíacos y viscerales. Aquí quisiera apuntalar algo. Básicamente cuando hablamos del sistema nervioso somático estamos hablando de todos estos estímulos que vienen prácticamente de afuera de nuestro cuerpo, es decir, en un entorno que está básicamente alrededor nuestro, ¿sí? Entonces viene de afuera hacia el interior. Mientras que cuando vemos o revisamos el sistema nervioso autónomo, pues básicamente la interacción no va a ser con nuestro alrededor o nuestro entorno, sino que va a ser con nuestro medio interno. ¿Sí? Entonces, vuelvo a insistir, vamos a recibir señales de un conjunto de receptores autonómicos que están en los órganos viscerales y vamos a transmitir señales desde estos órganos al sistema nervioso central. Y en el tema motor, en la rama motora, vamos a ver cómo estas neuronas motoras, transmiten señales del sistema nervioso central hacia los músculos lisos, cardíacos y viscerales. Es decir, controlan básicamente movimientos involuntarios que se dan de forma autónoma y obviamente son movimientos de los que no tenemos control. En este sentido, vamos a enfocarnos en cómo se divide este sistema motor del sistema nervioso autónomo. Y veremos de que básicamente se subdivide en dos divisiones. La división simpática y la división parasimpática. Bueno, este cuadro es el cuadro 15.1 del libro que estoy utilizando de guía para poderles enseñar este tipo de diapositivas.
y básicamente nos recopila un comparativo entre los sistemas nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Entonces, vamos a analizar muy rápidamente cuáles son las diferencias en esto. Vamos a hablar de las aferencias sensitivas, es decir, de dónde viene la señal. Vemos que cuando hablamos del sistema nervioso somático, vienen de los sentidos somáticos, es decir, todo el conjunto de receptores que tenemos en la piel, en los huesos y en los músculos, y los sentidos especiales, pues que ya conocemos, olfato, vista, gusto, etc. Y bueno, en el caso del sistema nervioso autónomo, pues estos aferencias sensitivas vienen de los interoreceptores. Hablamos en este caso de algunos sentidos somáticos y sentidos especiales. Bueno, la control o el control de las eferencias motoras en el caso del sistema nervioso somático es un control voluntario de la corteza cerebral con contribución de los núcleos basales, del cerebelo, el tronco del encéfalo y la médula espinal. Mientras que en el caso del sistema nervioso autónomo, pues básicamente nos centramos en un control involuntario a cargo del hipotálamo, del sistema límbico, el control del encéfalo y la médula espinal. Es un control muy limitado de la corteza cerebral. Cuando hablamos de vías de las neuronas motoras, en este sentido, el sistema nervioso somático tiene una vía mononeuronal, es decir, una sola neurona. Las neuronas motoras somáticas se extienden desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, es decir, que hacen una sinapsis directa con órganos efectores. En cambio, el sistema nervioso autónomo actúa distinto. En general es una vía compuesta de dos neuronas. Aquí hablamos de la neurona preganglionar, que se proyecta desde el sistema nervioso central y hace sinapsis con neuronas postganglionares, y estas se proyectan desde su ganglio autónomo y hacen sinapsis con un efector visceral. Es decir, pues básicamente la transmisión es una transmisión indirecta porque en este caso hay un ganglio autónomo que sirve básicamente de intermediario. En forma alternativa, las neuronas preganglionares pueden extenderse desde el sistema nervioso central para hacer sinapsis con células cromafines de la médula suprarrenal, por ejemplo. Bueno, ¿qué neurotransmisores u hormonas se utilizan? En el caso del sistema nervioso somático, todas las neuronas somáticas liberan acetilcolina. Y la acetilcolina, lo vamos a ver más adelante, pues sabemos que se representa por las siglas ACH, igual que mi nombre. El sistema nervioso autónomo, en cambio, todas las neuronas preganglionares de las divisiones simpáticas y parasimpáticas liberan acetilcolina. Este es el caso de las neuronas preganglionares, por favor, no se vayan a confundir. La mayoría de las neuronas simpáticas postganglionarias secreta otro neurotransmisor que a ustedes ya les suena familiar, que es la noradrenalina, y se representa por las letras Na. Pero las que inervan la mayor parte de las glándulas sudoríparas secretan también acetilcolina. Ojo con esto. Todas las neuronas postganglionares parasimpáticas liberan acetilcolina. Las células cromafines de la médula suprarrenal liberan adrenalina y noradrenalina. Ojo. ¿Quiénes son los efectores? Cuando hablamos del sistema nervioso somático, los órganos efectores son los músculos esqueléticos. Mientras que cuando hablamos del sistema nervioso autónomo, los músculos lisos,
los músculos cardíacos y las glándulas son los órganos efectores. ¿Qué respuestas da? En el caso del sistema nervioso somático, la contracción del músculo esquelético. En el caso del sistema nervioso autónomo, hay una contracción o relajación del músculo liso. Aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del músculo cardíaco. También aumenta o disminuye la secreción glandular. Y bueno, este es un cuadro que resume, creo yo interesantemente, todas estas características del sistema nervioso somático y autónomo. Vamos a continuar. Y bueno, ahorita vamos a hablar de las vías de las neuronas motoras. Y vamos a comparar cuál es la vía de las neuronas motoras del sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Y bueno, acá cabe señalar que las neuronas motoras autónomas, ojo por favor, liberan acetilcolina o noradrenalina, mientras que las neuronas motoras somáticas liberan únicamente acetilcolina. Entonces, justamente aquí vamos a ver una neurona motora somática. Ups, aquí hice algo, voy a borrarlo, no hay problema. Y vamos a utilizar un lápiz más delgado. A ver si sirve esto. Esto es una neurona somática. Entonces, vamos a ver que en este caso la señal sale del asta anterior. Recuérdense que aquí tenemos la médula, vemos una fisura ventral bastante pronunciada y este es el centro. Y siempre identifiquen que si viene la raíz nerviosa acá, se divide en raíz posterior y raíz anterior, y la raíz posterior es la sensitiva y la que tiene el ganglio posterior o el ganglio dorsal, y esta directamente entra acá en el asta eh, posterior, ¿verdad? Y en cambio el asta anterior, aquí es donde salen las neuronas, se une al nervio espinal y van directamente hacia el músculo esquelético para producir acetilcolina. En cambio, vamos a ver que el sistema nervioso autónomo pues presenta varias, por así decirlo, versiones en este caso, en cuanto al tema de las vías motoras. En este caso, pues salen del asta anterior, se incorporan al nervio, ¿sí? Aquí llegan a un ganglio autónomo, hacen sinapsis con acetilcolina. ¿Y qué pasa acá? Viene la señal hacia los efectores, pero ya la sinapsis no es con acetilcolina, sino que es con noradrenalina. Y aquí estamos viendo que los efectores ya no es un músculo esquelético, sino que son efectores como las glándulas de músculo, las glándulas, los músculos cardíacos o músculo liso. Y aquí algo interesante que me gustaría mostrarles, y es que vamos a encontrar, y eso lo voy a señalar más adelante, una gran diferencia. La neurona preganglionar, ¿sí?, simpática, tiene mielina, mientras que la neurona simpática postganglionar, el axón, carece de mielina. Y eso se me había olvidado explicarlo
en el caso del sistema nervioso somático, porque en este caso, pues el axón de la neurona motora somática tiene mielina también, ¿sí? Entonces, si le sirve de chivo, si el axón tiene mielina, va a secretar acetilcolina. Esto pasa en los dos casos, no sé si es casualidad. Mientras que en el caso del axón de la neurona simpática postganglionar, que no está mielinizada, lo que va a tener acá es noradrenalina como neurotransmisor. Bueno, aquí vemos que otro de los detalles, en este caso, la conexión de la médula espinal puede ir directamente a la médula suprarrenal, ¿sí? Aquí vendría básicamente el nervio motor preganglionar, va a hacer sinapsis con la médula suprarrenal, secretando acetilcolina, y esta médula suprarrenal va a liberar adrenalina y noradrenalina para estimular a los demás órganos, en este caso un vaso sanguíneo. Y bueno, aquí tenemos la médula espinal. Vemos como el nervio parasimpático preganglionar hace sinapsis con el ganglio autónomo, y como esta neurona parasimpática postganglionar no mielinizada, pues básicamente hace sinapsis con los efectores que aquí tenemos, que en este caso son glándulas, músculos cardíacos, músculo liso, etcétera. Entonces lo hace a través de, voy a borrar de nuevo, lo hace a través de ACH, que ustedes recordarán, es nada más y nada menos que la acetilcolina. Bueno, vamos a seguir. Las neuronas de las vías motoras autónomas. Aquí estamos viendo las estructuras de división simpática del sistema nervioso autónomo. Ojo, esta es la división simpática. Para que no nos confundamos, vamos a poner una S de simpática. Y bueno, en este caso, por favor, tomemos en cuenta algo. Aquí vemos la médula espinal y vemos que las neuronas de las vías motoras autónomas tienen dos neuronas. Una neurona preganglionar, eso ya lo habíamos visto en el otro dibujo, que si se dan cuenta está ubicadas acá, justamente en las astas de la sustancia gris, y la neurona postganglionar, ¿sí? En este caso son estas, ¿sí? Algo súper interesante es, vuelvo a insistir, la neurona preganglionar tiene mielina, la neurona postganglionar no tiene mielina. A ver, ¿dónde se localizan los cuerpos de las neuronas neuronales preganglionares simpáticas? Los cuerpos de las neuronas preganglionares están en las astas medias laterales de la sustancia gris, justamente en esta región. Yo ya lo tenía marcado, pero para que no se nos olvide, vuelvo a insistir que tengo problemas con esto, pero bueno, ustedes comprenderán. Mejor acá. Es esto, miren. Básicamente todo, de T1 a L2 o L3 más o menos. Estos son los segmentos de la médula espinal. Y bueno, aquí están los cuerpos de las neuronas, ¿sí? Preganglionares del sistema nervioso autónomo en su división simpática. Ojo, porque difiere, ya que en el
la división parasimpática, los cuerpos de las neuronas preganglionares están en los núcleos de los nervios 3, 7, 9 y 10 que están aquí en el tronco cerebral y están en las astas laterales de la sustancia gris del segundo al cuarto sacro. ¿Sí? Están al final de la médula espinal. Recuerden que aquí salen y forman la llamada ¿qué? ¿Qué es lo que forman acá? Parece una cola de caballo. ¿Mm? Caudaquina, exactamente. Bueno, ¿dónde se encuentran los ganglios autónomos? Esta es la división simpática, ¿sí? Y los ganglios simpáticos se encuentran en el tronco simpático, que básicamente es esto, ¿sí? Y en los ganglios prevertebrales que están aquí señalados, ¿sí? Las neuronas simpáticas preganglionares hacen sinapsis con los ganglios del tronco y las paravertebrales, es decir, que estas neuronas simpáticas preganglionares van a hacer sinapsis con el tronco, los ganglios del tronco, ¿sí? Y van a hacer sinapsis con los ganglios prevertebrales. Esto, vuelvo a insistir, en el caso de la división simpática. Los ganglios autónomos parasimpáticos tienen ganglios terminales. Aquí están, ¿sí? Las neuronas simpáticas o parasimpáticas, perdón, preganglionares hacen sinapsis con ¿quiénes? Con los ganglios terminales, ¿sí? Ojo, porque los núcleos que están en estos ganglios, en este caso, pueden estar en ganglios terminales o pueden estar en núcleos dentro de los propios órganos. Ojo con eso. Vuelvo a insistir, aquí estamos hablando del sistema parasimpático. Ahora vamos a hablar de las neuronas colinérgicas. ¿Cuáles son las neuronas colinérgicas? Las neuronas colinérgicas son nada más y nada menos las que liberan acetilcolina. Se llaman colinérgicas y entre estas tenemos las neuronas preganglionares simpáticas y parasimpáticas, las neuronas simpáticas postganglionares que inervan a las glándulas sudoríparas y todas las neuronas parasimpáticas postganglionares. La acetilcolina, hay que recordarse, se une entonces a los receptores colinérgicos, ¿sí? Hay dos tipos de receptores colinérgicos, los nicotínicos y los muscarínicos. Los nicotínicos se encuentran en las membranas plasmáticas de las neuronas simpáticas y parasimpáticas postganglionares, en la médula suprarrenal y en la placa motora de la unión neuromuscular. Ojo con esto. Los receptores muscarínicos, en cambio, se encuentran en todos los efectores inervados por neuronas parasimpáticas postganglionares y glándulas sudoríparas, inervadas por neuronas simpáticas postganglionares colinérgicas. Entonces, hay dos tipos de receptores colinérgicos, nicotínicos y muscarínicos. No lo olviden, por favor. Y otra cosa que no tienen que olvidar es que las neuronas colinérgicas son aquellas que liberan acetilcolina. Las neuronas adrenérgicas, en cambio, son las que liberan noradrenalina. Se llaman
adrenérgicas y entre estas tenemos la mayoría de neuronas simpáticas postganglionares. Ya ustedes ya saben cuáles son. La noradrenalina y la adrenalina, recuérdense que las dos son ¿qué? Catecolaminas, se unen a receptores adrenérgicos. Hay dos tipos de receptores adrenérgicos, los alfa y los beta. ¿Dónde se localizan estos receptores adrenérgicos? En los receptores viscerales inervados por la mayoría de neuronas simpáticas postganglionares. Entonces, ya ustedes es de que jueguen con las figuras que ya vimos para identificar básicamente donde hay neuronas adrenérgicas y donde hay neuronas ¿qué? Colinérgicas. Entonces, las neuronas colinérgicas y adrenérgicas, vamos a ver las diferencias. Las neuronas colinérgicas y adrenérgicas en la división simpática y parasimpática. Estas neuronas colinérgicas liberan acetilcolina, mientras que las neuronas adrenérgicas liberan noradrenalina. Los receptores colinérgicos son nicotínicos y muscarínicos, y los receptores adrenérgicos son proteínas integrales de membrana. Es decir, son proteínas ubicadas en la membrana plasmática de una neurona postsináptica o de una célula efectora. Aquí vamos a ver la división simpática. Estas son básicamente la inervación de la mayoría de tejidos efectores. Vemos la neurona postganglionar, que en este caso es de la división simpática, va a hacer sinapsis con los receptores y aquí va a haber acetilcolina. Es decir, que estos receptores son colinérgicos. En este caso son del tipo nicotínico, ¿sí? Y esta neurona postganglionar lo que va a hacer es sinapsis con la célula efectora y va a producir noradrenalina. Ojo. Cuando vemos la división simpática y las glándulas sudoríparas, igual vemos la neurona postganglionar, vemos cómo hace sinapsis en el ganglio con la neurona postganglionar, ¿sí? Y en este caso vemos cómo en la sinapsis interviene la acetilcolina. La acetilcolina viene, la neurona viene y hace sinapsis con las células de las glándulas sudoríparas, ¿sí? A través de acetilcolina. ¿Qué pasa en la división parasimpática? En cambio, ¿sí? Tenemos aquí la neurona, hay receptores nicotínicos en el ganglio. Estos son receptores muscarínicos y hacen señal en la célula efectora. ¿Y qué es lo que le tiran a uno? Acetilcolina. Bueno, este cuadro que lo estoy compartiendo a ustedes, por favor, se los voy a trasladar para, para que lo lean. Solo me interesa que entiendan, no les voy a preguntar del cuadro, ¿sí? Pero aquí básicamente se resume la ubicación y la respuesta de los receptores adrenérgicos y colinérgicos, ¿sí? Entonces hay que ponerse pilas con esto. Los fármacos agonistas y antagonistas. A ver, los fármacos agonistas son sustancias que se unen al receptor y lo activan e imitan el efecto de un neurotransmisor o de una hormona natural. ¿Qué pasa en cambio con los fármacos antagonistas?
Son sustancias que se unen a un receptor y lo que hacen es bloquean a el neurotransmisor, impidiendo que los neurotransmisores o las hormonas ejerzan el efecto. Ojo con esto. Básicamente aquí hay una competencia por el receptor. A ver, vamos a hablar de la fisiología del sistema nervioso autónomo. Lo primero que vamos a hacer es hablar del tono autónomo. ¿Qué es el tono autónomo? Es el balance entre la actividad simpática y parasimpática. Ojo, el hipotálamo activa el tono simpático y simultáneamente desactiva el tono parasimpático y viceversa. Ojo, porque esto nos quiere decir que toda la actividad nos da el adelanto. Está regulada por el hipotálamo. La mayoría de órganos reciben inervación simpática y parasimpática. Hay ciertos órganos que no. Las glándulas sudoríparas, los riñones, el vaso, los vasos sanguíneos y la médula suprarrenal se regulan por el incremento o el descenso del tono simpático. O sea que si en algún examen les preguntan si hay inervación parasimpática en cualquiera de estos, la respuesta es no. Y bueno, las respuestas simpáticas versus las parasimpáticas. Vamos a ver más adelante que hay un cuadro donde donde se nos define, perdón, cuáles son los distintos efectos que tiene el sistema simpático y el sistema parasimpático. En este caso, lo que vamos a hacer es hablar generalidades, pero ojo, porque aquí está básicamente el chivo. Cuando hablamos de respuestas simpáticas, hablamos de situaciones que tienen o generan estrés físico y emocional. Es decir, que bajo estas condiciones, lo que va a haber es un aumento del tono simpático. Y este aumento del tono simpático lo que va a hacer es favorecer las funciones corporales que pueden mantener una actividad física vigorosa y la producción de ATP. ¿Por qué producción de ATP? Porque ATP es energía y para poder movernos y para poder trabajar necesitamos energía. ¿Sí? Este aumento del tono simpático también reduce las funciones corporales que almacenan energía. Ya vamos a ver más adelante cuáles son. Y aquí, ojo, el ejercicio intenso, el miedo, la vergüenza o la ira estimulan la división simpática. Y esto va a cobrar sentido con lo siguiente. ¿Qué es lo que nos está diciendo? La activación de la división simpática y la liberación de hormonas por la médula suprarrenal ponen en marcha respuestas fisiológicas como la respuesta de lucha o huida. ¿Qué es lo que pasa cuando salimos corriendo porque hay un bombazo o balazos? Tenemos miedo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos ponen en una situación de vergüenza? Imagínense el peor clavo que hayan hecho. Nos da vergüenza y eso estimula la división parasimpática. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos peleando? Pues justamente hay asociación con la ira. Y bueno, las respuestas parasimpáticas, en cambio, tienen que ver con todo lo contrario. Imagínense, ¿cuáles serán esas actividades contrarias al estrés físico y emocional? Por ejemplo, son aquellas que llevan respuestas de reposo y digestión. ¿Y por qué reposo y digestión? ¿Por qué creen ustedes que es tan importante?
porque son funciones que conservan y restituyen energía, ¿sí? Básicamente, y esto se genera en los periodos de descanso y recuperación, por eso es importante que dormamos bien. Esto permite la digestión y absorción de comida. Recuérdense que la comida es la fuente de energía del cuerpo y reduce las funciones corporales que permiten la actividad física. Hay 5 respuestas parasimpáticas: la salivación, el lagrimeo, la orina, la digestión y la defecación. Todos estos procesos están básicamente regulados por la inervación parasimpática. Hay 3 disminuciones: bradicardia, que es la disminución de la frecuencia cardíaca. La broncoconstricción, no sé si alguno de ustedes ha padecido o padece de una enfermedad que se llama asma. Que lo que pasa justamente en el asma es que nuestros bronquios se hacen mucho más pequeños. ¿Y qué es lo que pasa? Que el aire ya no puede salir. Bueno, voy a borrar esto. Perdón, para que no se mire tan feo. Y bueno, eh, otra cuestión que hace es cerrar el diámetro de nuestras pupilas. Es decir, va a haber constricción pupilar. Bueno, estos cuadros, voy a tratar de modificar esto se los voy a pasar más adelante. Y aquí el cuadro 15.3 hace una comparación entre las divisiones simpáticas y parasimpáticas. Esto sí se los voy a preguntar, por favor. El cuadro 15.3 sí necesito que lo estudien, ¿sí? Y aquí están efectos de las divisiones simpáticas y parasimpáticas. No se ve bien, pero sí necesitaría que lo estudien, por favor, cuáles son estos efectos. Y es un cuadro bastante amplio que tiene básicamente 2 cuadros que se los voy a adjuntar a este video. Y bueno, aquí están cuáles son los efectos de estimulación simpática y los efectos de estimulación parasimpática en cualquiera de estos órganos efectores. Vamos a hablar ya por último de la integración y control de las funciones autónomas. Eh, Hay reflejos autónomos y los reflejos autónomos son respuestas que se producen cuando los impulsos nerviosos atraviesan un arco reflejo autónomo. Estos regulan la tensión arterial a través de la regulación de la frecuencia cardíaca, la contracción ventricular y el diámetro de los vasos. También regulan la digestión a través de la motilidad y tono del tubo. Aquí me disculpo, pero digamos que la tensión arterial se da por esto, ¿sí? La digestión se da por la motilidad del tubo digestivo y hay otros procesos, la motilidad del tono, perdón, y hay otros procesos como la defecación y la micción que se dan por la apertura y cierre de los esfínteres. Pues ya sabemos de qué esfínteres estoy hablando. ¿Cuáles son los componentes del arco reflejo autónomo? Está el receptor, que es la porción terminal de la neurona sensitiva que responde a un estímulo y que normalmente se asocian a interreceptores. Interoreceptores es la forma correcta de decirlo. Está una neurona sensitiva, que es la que conduce el impulso nervioso del receptor
hasta el sistema nervioso central. Luego tiene que haber un centro integrador, que normalmente son interneuronas dentro del sistema nervioso central, que lo que hacen es retransmitir señales desde las neuronas sensitivas a las neuronas motoras. Y hay en el hipotálamo, en el tronco encefálico y en la médula espinal estos centros integradores. Y tenemos a las neuronas motoras, que son las que llevan los impulsos fuera del sistema nervioso central hacia el efector, y las neuronas preganglionares desde el sistema nervioso central al ganglio autónomo, eso ya lo habíamos visto, y las postganglionares desde el ganglio autónomo hacia el efector. Eso ya lo habíamos visto antes, no voy a entrar en detalles. Y el otro componente es el efector, que normalmente es músculo liso, cardíaco y glándulas. Entonces, en resumen, receptor, neurona sensitiva, centro integrador, neurona motora, que recuerden que son dos, la preganglionar y postganglionar, y el efector. Estos son los componentes del arco reflejo autónomo, por favor, no lo olviden. Bueno, y esto ya se los había dicho, todas estas funciones tienen un centro de control superior y es el hipotálamo. Este es el centro de control de integración más importante del sistema nervioso autónomo. Y básicamente, para ejercer su efecto de integración, obviamente tiene que conectarse con la división simpática y parasimpática. Y miren, cualquiera diría que es algo tan grande y pues pareciera en realidad algo insignificante. Pero bueno, sorpresa nos da la vida. Espero que esto les apoye y que puedan estudiar. Así es que cualquier duda, por favor, estoy para servirle con sus preguntas. Hasta la próxima.